En nombre del Grupo Empresarial Solidario, damos un saludo especial a todos los asociados, directivos, funcionarios del Fondo de la Energía. Vamos a hacer nuestro ejercicio virtual del curso de actualización en CERLAF. En primer lugar, agradeciéndoles contar con nuestros servicios y en especial de la Unidad de Educación de GES. Mi nombre es Javier Andrés Silva, yo soy el coordinador de la Unidad de Educación y estaré acompañándolos en este ejercicio. Solo quiero hacer una presentación muy pequeña. La unidad de educación de GES estaba funcionando desde el año 2016, que fue acreditada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para impartir educación a las entidades de economía solidaria, fondos de empleados, cooperativas y asociaciones mutuales. Durante estos 5 años hemos tenido oportunidad de dictar múltiples programas de educación a estas empresas, a entidades asociadas al Grupo Empresarial Solidario y a entidades usuarias del mismo grupo. Un buen número de asociados han tenido la oportunidad de cursar talleres, seminarios, cursos de actualización, cursos de capacitación, cursos de actualización jurídica, diplomados en dirección de empresas solidarias, diplomados en SARLAF, en convenio con universidades, como la Corporación Iberoamericana, con quien certificamos este tipo de diplomados. En lo personal, mi nombre es Javier Andrés Silva, he estado al frente de la unidad en el ejercicio docente, especialmente desde el año 2016, y hace 2 años coordinando la unidad de educación directamente. He estado vinculado al sector de la economía solidaria durante 25 años, 20 de los cuales me he dedicado a la docencia y paralelamente trabajando en organizaciones solidarias en distintos cargos, incluyendo el de gerente de estas organizaciones. Vamos a entrar en materia, vamos a hacer un ejercicio calculado más o menos en 5 horas académicas, horas más o menos de 45 minutos, que ustedes podrán concretar con la lectura de algunos documentos que vamos a recomendar al final del curso, que ustedes podrán también digamos, consolidar respondiendo una evaluación que vamos a sugerir, que tenemos registrada en un formato de Google Forms, en donde ustedes van a poder recoger muchas de las experiencias y temáticas que veamos en nuestro curso de actualización. Entonces, entrando en materia, vamos a trabajar sobre el sistema de administración, en principio, de la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, en ese sentido, pues comprendemos esto como una parte del CIAR, del Sistema de Administración de Riesgos. Un poco sobre la historia de este SARLAF que empezó llamándose CIPLA. Por allá en los años 80, 90, se hablaba del CIPLA en las entidades financieras como el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos, el CIPLA. Y después de los sucesos del 11 de septiembre del año 2001, con los ataques terroristas a las Torres Gemelas, se empieza a hablar de cómo los países tienen el deber de prevenir la financiación del terrorismo y la financiación de este tipo de actividades, y se empieza a hablar del CIPLAF. En el año 2008, la Superintendencia de Economía Solidaria indica a las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito que deben incorporarse a estas prácticas de prevención de estos riesgos con el ejercicio del CIPLAF, dejando por fuera en ese momento a los fondos de empleados y a las asociaciones mutuales. Solamente, bueno, y las cooperativas de aporte y crédito también quedaron por fuera. Únicamente las cooperativas de ahorro y multiactivas con sección de ahorro y crédito. Entonces, esto porque a través de los depósitos, como ya se trabajaba en el sistema financiero, se habían detectado muchos movimientos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y esta medida para estas entidades solidarias se mantuvo de esta manera hasta el año 2014. En el año 2014 salen las normatividades de LAFT, en donde empiezan a incorporar a los fondos de empleados y a las asociaciones mutuales y a otras instituciones como las instituciones auxiliares del cooperativismo a tener un esquema de prevención de lavado de activos y a tener un empleado de cumplimiento, ya no un oficial de cumplimiento como se dice en el CIPLAF,
sino un empleado de cumplimiento. Pero apenas 2 o 3 años después, se dice que para todo el sector hay que incorporar unas prácticas que ya no están al lado del CIPLAF o del LAFT, sino del SARLAF. Y entonces, en el año 2014 y 2015 empieza a consolidar esta normatividad, y con la circular 15 de 2015 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, se le dice a todas las entidades solidarias tienen que hacer un sistema integral de administración de riesgos para que recojan las múltiples disposiciones de la superintendencia desde el año 1998 en materia de prevención de riesgos, que por un lado hablaban de cartera de créditos, por otro lado de liquidez, por otro lado de operación, por otro lado de este SARLAF y de los riesgos de mercado. Y entonces se dice, no, mire, vaya y hagan un sistema integral que no tenga, que no tenga distintas aristas en la organización, sino que más bien consolide un instrumento. Pero esta indicación se quedó un poco en el congelador hasta diciembre del 2020, en plena pandemia, finalizando el año de pandemia. La superintendencia actualiza las circulares correspondientes a la básica contable financiera y a la jurídica, en donde, por ejemplo, en la jurídica, a partir del título quinto de la jurídica, se hace toda una actualización al SARLAF que muchos habíamos implementado en los años 2015, 2016, 2017, y ahora se dice en 2020, vayan y actualicen su SARLAF. Y por otro lado, la circular básica contable financiera, que había venido exponiendo distintos temas de contabilizaciones, de cómo se mueve la parte contable financiera de las empresas de economía solidaria, y había tocado elementos de riesgos, ahora está sugiriendo ya no tener un sistema integral de administración de riesgos con 5 categorías, sino en esencial 5 sistemas de riesgos. Entonces, desde la circular básica contable y financiera se habla de la necesidad de incorporar un sistema de administración de riesgo de crédito, un sistema de administración de riesgo de liquidez, asimismo de operación mercado, y actualizar el SARLAF. ¿Por qué hablamos de riesgos en nuestras organizaciones? ¿Por qué hablamos de riesgos en los fondos de empleados, que son de naturaleza cerrada, que están adheridos a una empresa patronal o a un pequeño grupo de empresas patronales, donde en muchos casos tenemos un muy buen conocimiento de los asociados? Pues hablamos de la gestión integral de riesgos porque somos empresas, que es un concepto que a veces es muy difícil asumir entre muchos asociados e incluso directivos en la toma de decisiones. Somos empresas que tenemos una actividad económica importante. Desarrollamos ejercicios especialmente de ahorro y crédito, consolidamos unos patrimonios importantes, consolidamos una base económica importante. Entonces, somos empresas expuestas a distintos riesgos que dentro de nuestra racionalidad solidaria, que entre otras cosas no podemos simplemente hablar de riesgos y simplemente hablar de toda la reglamentación y de la superintendencia, sin entender también al lado de esto conceptos fundamentales que tienen que ver con la doctrina de la economía solidaria. Y es que nuestra racionalidad, la que realmente debe operar, es la solidaridad mutual, no la asistencial. Entonces esto nos dice, la solidaridad tiene múltiples definiciones. La solidaridad no solo es la de donar, la de regalar, la de asistir, sino también esta, la mutual. Somos solidarios o nos caracterizamos por ser empresas solidarias en tanto la unión de las personas que hacen ahorros, que hacen aportes y que usan los servicios, ayuda en el tiempo a consolidar una gran empresa. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, hemos cerrado el mes de septiembre de 2021 con unos activos de casi 43,000 millones de pesos y llegamos a tener 2,447 asociados. Esto ya está enviando unos mensajes importantes de ser empresa, de tener una actividad económica, de manejar la solidaridad participativa, la solidaridad mutual y la solidaridad económica, que es la unión de las pequeñas economías de más de 2,000 personas
que al estar juntas durante muchísimos años que tiene nuestro fondo, logran consolidar un activo de 43,000 personas para hacer función social y hacer función económica. Entonces, el gran mensaje, especialmente en este curso de actualización y en esta diapositiva de la gestión integral de riesgos, es verificar la importancia de nuestra empresa. De hecho, hay quienes dicen, no solo somos empresas, somos grandes organizaciones, un concepto todavía superior al de empresa. Hay asociados y hay entidades que todavía siguen pensando que somos pequeñas asociaciones de personas que solo ahorran para que nos presten plata. Y el concepto es mucho más grande, es superior aún. El gran mensaje de esto también es que solo 2,447 asociados, o si lo quieren ver así, 2,447 colombianos son dueños de un activo, de una empresa de 42,916 millones de pesos, casi 43,000 millones de pesos, que ha sido creada y se ha mantenido durante el tiempo para tres objetivos centrales. El primero, como se define en todas las organizaciones solidarias, para prestar servicios. El segundo, para mantener el bienestar de las personas. No un departamento de bienestar que hace múltiples actividades, sino el bienestar, el buen vivir, la buena vida para las personas. Y sobre todo, para crear la riqueza colectiva. O sea, para administrar nuestros recursos, pagar buenos rendimientos por los ahorros, cobrar unas tasas diferenciales en el crédito y a partir de los excedentes y la consolidación de fondos sociales, de fondos de bienestar, del mismo FODES que tenemos que hacer los fondos de empleados, crear la riqueza para nosotros, no llevar la riqueza a otros sistemas. Y entonces aquí vale la pena decir, el sistema de economía solidaria piensa o se argumenta diciendo que afortunadamente tenemos una economía de capital y que afortunadamente tenemos una economía de libre mercado, pero que la propuesta de los bancos o de la industria o del comercio no debe ser la más importante, que hay otras manifestaciones económicas, otras empresas que también hacen ahorro, que también hacen crédito, que son supremamente importantes como un fondo de empleados y que de alguna manera pues estamos causando cierta competencia al sistema financiero que hoy es muy líquido, que hoy es muy sólido y que hoy nos tienen aprietos a muchas organizaciones de la economía solidaria porque están haciendo que los asociados crucen sus cuentas, se retiren, se gasten los aportes de toda la vida y se endeuden y hasta se sobreendeuden en ese sistema que no es que cobre más barato necesariamente, que disfraza costos, que disfraza gastos, que disfraza comisiones, que disfraza intereses y en donde las personas de todo lo que pagan de intereses por un crédito no reciben absolutamente nada. No es como nosotros que de todo lo que pagan los asociados en intereses que de por sí son más razonables, más económicos, a unos valores que realmente satisfacen necesidades de las personas, hacemos distribución del excedente de muchas maneras. Entonces, poder administrar un capital propio, poder proponer servicios, poder distribuir el excedente, poder consolidar fondos de educación, de solidaridad, de recreación, de desarrollo empresarial y usarlos al servicio de las personas son mecanismos para la creación de riqueza colectiva. Entonces, por eso hablamos de la gestión integral de riesgo.